Grabando. 3, 2. Saludos, amigas y amigos. De nuevo estamos acá con el Ramonense. En Multizonas. En Multizonas y en Yo También Soy de Moncho. Hoy les vamos a traer una seguidilla del tema que venimos desde hace los 3 episodios anteriores con respecto a la participación de ramonenses en hechos bélicos. Hoy tenemos 4 casos curiosos. Episodios aislados de la historia de Don Ramón. Curiosidades. Curiosidades. Así es, Jorge. Ahora que, vamos. empecemos en el siglo XIX, para venirnos de atrás para adelante. En 1889 está en Costa Rica sucediendo algo que se conoce ahora, o se reconoce más bien como la consolidación de la democracia costarricense, ¿verdad? El establecimiento de un sistema de respeto a la voluntad electoral, digamos, con ciertos altibajos, pero en general, ¿verdad? Y bien. Entonces, eso empieza en 1889. ¿Cómo? Vamos a recordar esto. En el programa anterior hablamos de la generación del Olimpo y los gobiernos que se dieron durante casi 70 años. Pero hubo matices importantes, sobre todo la forma en que se inició esa generación, que fue con el general Tomás Guardia. Mano dura de un hombre que seguramente tenía sus lunarcitos, ¿verdad? Pero que hizo cosas muy buenas por el país. Fue un liberal sincero. Entonces, con Tomás Guardia se inician una serie de reformas que encuentran oposición. Nosotros les hemos contado a ustedes cómo la biblioteca de San Ramón, la primera del país, tuvo que ser cerrada porque el obispo vino y no le gustaron los libros que vio. Claro. ¿Qué significa eso? Que había una presencia de la Iglesia Católica que era inmensamente mayoritaria dentro de las decisiones del gobierno. Todavía en estos días hay una gran influencia, pero era mucho más amplia antes. Entonces, Tomás Guardia tuvo sus choques con la Iglesia, porque Tomás Guardia, por ejemplo, secularizó los cementerios. Antes de él, los cementerios eran propiedad de la Iglesia y ahí se enterraba el que ellos decían. Así que si usted no era católico, porque era anglicano, un inglés, religión anglicana, que es la usual de Inglaterra, o un ortodoxo ruso que vive acá y se moría, ve a ver qué hacen con ese cuerpo, pero en la Iglesia no lo entierran, ¿verdad? Entonces todas esas medidas se fueron tomando, no sin resistencia. Hacia 1882-83, con don Próspero Fernández, que además de liberal era el yerno de don Tomás Guardia, se da un enfrentamiento muy fuerte con la Iglesia. La autoridad máxima de la Iglesia en Costa Rica era el segundo obispo. Era un alemán que se llamaba Bernardo Augusto Thiel Hoffmann. ¿Verdad? Bernardo Augusto Thiel viene a San Ramón, cuenta su historia. Aquí nos da una muestra de lo que significaba ese poder con el cierre de la biblioteca. Pero a nivel nacional son mucho más cosas que finalmente llevan a un rompimiento con el gobierno de Próspero Fernández, que expulsa a los jesuitas del país. Aclaremos, don Bernardo Augusto era jesuita. Entonces, toda la masa jesuita, incluyendo el obispo, fueron expulsados del país y se exiliaron en Perú. Allá estaban escondidos, allá guardados, ¿verdad? Eso causó una fricción muy fuerte, no solo con la Iglesia, sino con el pueblo católico, inmensamente católico, ¿verdad? La mayoría, en Costa Rica. Y el obispo permanece fuera por cerca de 3 años. Hasta que viene el gobierno, se muere don Próspero, y llega don Bernardo Soto al gobierno, ¿verdad? Que era un poco más flexible. Sí, y que además era yerno de don Próspero, perdón. Y entonces viene flexibiliza un poco y dice, bueno, ya es hora de permitirle a los jesuitas y al obispo volver a Costa Rica. Y así sucede, pero de ahí no vamos a pensar que no venían con sangre en el ojo, ¿verdad? Por supuesto que venían con sangre en el ojo. Entonces, hacia 1889 son las elecciones en las que se elige al sucesor de don Bernardo Soto. Los candidatos más fuertes son José Joaquín Rodríguez Celedón, por un partido que creó, apoyó y financió, por decirlo así, la Iglesia. Era el partido de la Iglesia. Sí. Los curas abiertamente
y cuando digo los curas, digo todos, hacían propaganda desde el púlpito, hablaban, empujaban a los votantes. Por los liberales, que este es un paréntesis, en la generación del Olimpo, el candidato era don Ascensión Esquivel Ibarra, ¿verdad? Que sería luego presidente en 1902. Pero en 1889, en las elecciones que se dan a finales de ese año, más o menos en septiembre, lo barren desde los púlpitos, ¿verdad? Entonces ya queda don José Joaquín electo presidente. Y en octubre de 1889, específicamente el 6, Jorge, 6 de octubre de 1889. viene la culminación de un proceso donde los rumores, ¿verdad? Y no había redes sociales, donde los rumores y los cuentos prevalecen y se riega la bola, Como pólvora. ¿sí?, de que don Bernardo Soto le va a entregar los cuarteles a don Ascensión Esquivel. Al candidato perdedor. Perdón, eso equivale a decir que el presidente está desconociendo los resultados de las elecciones y que está empujando a la presidencia de mala manera al candidato perdedor. Pero era un cuento. No, se regó la bola. Vamos a ver, ¿cuánto de cuánto? Bueno, pues no pasó. Entonces viene una revuelta inmensa a nivel nacional y los pueblos se sublevan unos más que otros, ¿verdad? Y don Bernardo Soto, para calmar los ánimos, toma la decisión de llamar al gobierno al tercer designado. Ya habíamos explicado hace un par de episodios, cuando hablamos de los tinocos, que los tres designados eran los vicepresidentes que escogía el Congreso. El tercer designado era un doctor, un médico ilustre, muy conocido en Costa Rica, muy querido, llamado Carlos Cartín Durán. Carlos Cartín Durán, el doctor Carlos Durán Cartín, Carlos perdón, Durán al Cartín. revés, cuyo nombre llevaba una clínica de la Caja ahí por Plaza González Víquez, ahí camino a Zapote. El doctor Durán llega al poder, inmediatamente acalla las voces, entrega las llaves de los cuarteles a don José Joaquín Rodríguez, ya, y calma las cosas, se acabó. Pero previamente hay hechos, ¿verdad?, que provocan roces. Bueno, perdón, y eso es lo que se conoce como la consolidación de la democracia costarricense, porque ese gesto del doctor Durán, que es el mismo gesto de don Bernardo Soto de renunciar en señal de buena fe, para que vean, yo no estoy haciendo eso, me voy y dejo a una persona que tampoco lo va a hacer. Entonces, esa fecha se reconoce como la consolidación de nuestra democracia. Bueno, en San Ramón, esas elecciones estuvieron marcadas por ese antagonismo que ya mencionamos. ¿Quiénes eran las fuerzas políticas en San Ramón? Del lado del esquivelismo, de don Ascensión Esquivel, el jefe de campaña era don Juan Vicente Acosta Chávez, el primer presidente de San Ramón, el hombre que hizo el telégrafo, el que construyó el Palacio Municipal, todo lo que se ha hecho en San Ramón desde que se... Uno de los padres. Sí, de unos 13 años antes de eso, ¿verdad?, había sido obra de don Juan Vicente. Junto con don Julián Bolio fundó la escuela, la Academia de Jurisprudencia, fundó la Biblioteca Pública. La obra de don Juan Vicente había sido inmensa. Era una persona, yo pienso que fue el ramonense más importante del siglo XIX por su obra. Bueno, pues era el jefe del esquivelismo. Al otro lado, del lado del rodriguismo, el jefe de campaña era un ciudadano muy estimado en San Ramón que se llamó Rufino Mora Rodríguez. Rufino Mora es de la familia fundadora, hijo de la familia fundadora y tronco de una cepa inmensa. Para ponerlo así, era el papá de doña Ermelinda Mora, cuyo nombre lleva la guardería, cuyo nombre lleva la escuela en Cataratas de San Ramón. Bueno, pues esos son los que estaban ahí. El 6 de octubre se riega la bola de lo que va a ser el bárbaro de don Bernardo. Comienza Y el pueblo se revuelve. Y se reúnen circunstancialmente, porque ahí está el heraldo, ¿verdad?, el que trae el cuento, y todo el mundo llega a preguntarle, están parados en la esquina sureste del parque, que es precisamente al frente, en lo que hoy es la propiedad de los Orlis, era el almacén de don Juan Vicente ahí Acosta. está el negocio de los Acosta. Y la casa. La casa. Entonces se riega la bola y la gente empieza a congregarse ahí y empiezan los problemas.
con los problemas de la época. Los que peinamos canas, bueno, yo no las peino, pero las siento, ¿verdad? Sí. Los que peinamos canas recordamos el San Ramón de cuando un borrachito en una esquina armaba un alboroto y llegaba la policía y va cincha, ¿verdad? Y los pleitos de cantina y el guaro contrabando hacía estragos. Entonces era muy frecuente el tema del alcohol, los pleitos a machete, ¿verdad? Que eran tan frecuentes. De San Ramón, mano libres. Casi. Y entonces, imagínate cómo se van caldeando los ánimos en política, cuando en aquel tiempo decir viva Pepe en tiempos de Calderón significaba un leñazo en la espalda, o decir viva Calderón en gobierno de Pepe también va cincha, ¿verdad? Esa era Costa Rica, que ya afortunadamente eso desapareció, ya el partidismo no tiene ese poder. Bueno, pues la gente se congrega, un borracho empieza a pegar gritos y a decir cosas, y un policía llega, porque en ese tiempo gritar en la calle también era cosa de orden. El policía lo llama al orden, el borracho no hace caso, se lo vienen a llevar, él se revela y empieza el zafarrancho, y de pronto hay gente protegiendo al borracho y se lo quita a la policía lo recupera. Todo esto en la acera del parque. Y esto era entre esquivelistas y rodriguistas. Sí. El asunto ahí yo creo que más bien era los que venían a indagar si era cierto que les iban a robar la elección. Además recordemos que el rodriguismo ganó por amplia mayoría. Entonces era rodriguismo. Era más rodriguismo. Era rodriguismo. Pues la policía no, porque la policía evidentemente era del gobierno. Bueno, dicen que el pleito llegó a tal punto que don Ignacio Merino, que era el jefe político, estaban jugando billar ahí en lo que es la esquina de la Salazar, o de Alfredo Salazar, diagonal a la Pops. Ahí había un billar. Y entonces don Ignacio Merino llegó y era un señor con una barba larga, dice que se la arrancaron a tirones, de convulso que estaba el asunto. Y eso debe doler, Jorge. Oye, don Ignacio tenía nada. Sí, era una barba, era ralita, pero larga. Ajá. Y se la arrancaron de un jalonazo. Bueno, imagino que le quedó ardiendo la cara varios días. El asunto es que están en ese tiro con el borrachito y empieza el zafarrancho en grande. Al frente de los Acosta, alguna persona tiró una piedra contra la casa de los Acosta, y entonces los hijos de don Juan Vicente, que los mayores son Aquiles, que en ese momento tiene 17 años, y Julio Acosta, no, perdón, tiene 19, y Julio Acosta, que tiene 17, son los dos mayores, se paran en la puerta con sus hermanillos, ¿verdad? Porque los otros son una marimba de niños, ya han nacido los 9 hijos varones de don Juan Vicente. Se para, y Aquiles se para con una pistola en la puerta con una pistola en el pecho así. Y ahí se quedan vigilando los hechos. El borrachito está en su apogeo en el alboroto, cuando de pronto suena un balazo y cae muerto don Rufino Mora Rodríguez, casualmente el jefe del rodriguismo. Que venía llegando. Dicen los que cuentan la leyenda o la historia, que él iba pasando por la esquina y vio el alboroto y se vino a ver qué estaba pasando. Y llegó a tiempo para que le pegaran un tiro en la espalda. Alguien gritó, fue Aquiles Acosta, y inmediatamente la turba empezó a atacar la casa, y eso se complicó. Ya tiraban antorchas a quemar la casa, pedradas a doña Jesucita. A doña Jesucita los niños estaban adentro. Le rompieron la frente de una pedrada a doña Jesucita. Y la cosa se estaba poniendo fea. Realmente ya estaban logrando, a punto de quemar la casa, porque habían hecho varios intentos. Cuando llegó el padre Piñeiro, que era uno de los que había hecho propaganda a favor del candidato de la iglesia, por supuesto, pero que era un ramonense, bueno, era catalán identificado con esta comunidad, y agarró un garrote y a garrotazos, quién sabe cuántas cabezas y cuántas chichotas, y se vino a leñazos hasta la puerta, y ahí repartió leño y no dejó a nadie pasar. Y ahí se quedó toda la noche parado con el garrote. El ánimo está sumamente caldeado. Después, las investigaciones arrojaron que uno de los policías, en el nerviosismo y en esos jalonazos, se le zafó un tiro, ¿verdad? Que fue el que mató a Rufino. Que fue el que mató a don Rufino. Nada que ver los Acosta. Pero de Alajuela llega una tropa esa noche, que es llamada de emergencia, que viene encabezada por dos ramonenses. Bueno, uno que es ramonense y otro que se va a convertir en ramonense. Uno se llama Samuel Naranjo y el otro se llama Rafael Rodríguez Salas, que en ese momento eran militares ahí como en el cuartel de Alajuela, los mandan al cargo de la tropa y vienen a San Ramón.
y entonces a poner paz. Esa noche don Juan Vicente y su familia, por protección en varias carretas, montan sus enseres y se marchan Ese día en hacia la particular, el santo que regía era Bruno, ¿no? Bruno. Por eso la noche se conoce Esa como es noche de San Bruno. dramática, sí, de terrible noche de San Bruno San Ramón, la violencia política. Ese es uno de los hechos sobre que queríamos relatar. Julio Acosta se va aquí de 17 años y entra triunfal en el 19, después de la guerra contra los Tinoco, para subir el poder, aclamado por este pueblo, al que él amaba entrañablemente. Eso pues, fue muy duro, pero no mató el amor, ¿verdad? En 1931 tenemos otro hecho político aislado muy simpático, y es simpático digo yo, pero hubo sangre. Tenemos varios personajes, venimos saliendo de la guerra de los Tinoco, con Julio Acosta contra los Tinoco, el gobierno de la reconciliación, pero que no fue tan reconciliado todo el mundo, sino que había gente que quería venganza. Entonces, siguen los movimientos de Lorenzo Cambronero, un ramonense palmareño, que era minero y que era famoso porque armaba una revolución y se iba con 1000 hombres armados y tenía esa facilidad Lorenzo. Un personaje singular fue. Era un personaje, entonces el que siempre se habla de una revolución y de una hay que buscar a Lorenzo para que nos apoye, ¿verdad? Así se manejaba en ese tiempo. Las revoluciones se armaban casi que por encargo. Entonces, otro personaje, el general Jorge Bolio, que había sido la mano derecha de Julio Acosta, que fue diputado por San Ramón también, en ese mismo gobierno, y ahí siempre estaba listo también para tomar armas. Él había sido sacerdote. Don Jorge Bolio fue sacerdote y fue herido en Nicaragua en una de las tantas revueltas. Él iba a pelear contra las invasiones gringas a Nicaragua. Ajá. Y ahí fue donde en combate le dieron el título de general, por eso el general Bolio era cura. Luego la iglesia finalmente lo fue sacando y sacando hasta que lo logró sacar. Aquí en San Ramón, ¿no? ¿Es cierto que le dieron el grado de hijo predilecto? Hijo predilecto, San Ramón fue el primero, por su labor en la campaña de Julio Acosta. Bueno, y en el 31 entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, aparece un personaje oscuro, el famoso general José Manuel Arguedas, y aparece un día en San Ramón. ¿Era tico? Era tico, claro, entra por la carretera vieja, caminando con un grupo de hombres, luego viene y entrando ahí por lo que es el cementerio, toman prisionero a un campesinito que iba ahí, muy asustado, se lo traen preso y lo obligan a revelar dónde queda el resguardo, que estaba donde siempre estuvo, al frente de la panadería de la Duquesa, ahí del Parque 75 al sur. Lo que es hoy el parqueo Exactamente. de cultura social. Y en lo que vienen con el señor de rehén, sale Aquileo Orlis de su casa y ellos se van hacia él. Y Aquileo Orlis, donde los ve, más bien se mete y cierra la puerta. Bueno, ellos ahí desisten y siguen hacia el resguardo. Uno de ellos toca la puerta y engaña al guarda, le dice que hay un problema, que hay un hombre herido, no sé qué, un pleito. Y entonces el otro abre la puerta y se meten y están los guardas durmiendo. Matan 3 y hieren a otro. Y se apoderan de las armas del resguardo. Fue un acto inexplicable, ¿verdad? ¿Cuál era el afán? Ok, a eso vamos. Bueno, el general Arguedas en el parque enfrenta a la primera, los ramoneses se organizan y ahí parece con la pistola de tiro, la pistola de agua, lo que tenían, se trajeron y el pueblo se une. Entonces, en el parque se da una primer balacera y ahí hay otro herido. Entonces, el general Arguedas ya se da a la fuga y los ramoneses se organizan para seguirlo. Es decir, la crónica es grande, don Gonzalo Sancho, don Raúl Zamora, infinidad de personas vienen con lo que tienen en la casa, un rifle de cacería, lo que sea. Y al general Arguedas se le ponen atrás, ¿verdad? Lo alcanzan en la Cañuela. En la Cañuela, en Concepción, y ahí se da lo que se conoce como el famoso combate de la Cañuela. Ahí hay una balacera, varios heridos, y capturan a muchos, y hay 3 que huyen, entre ellos el general Arguedas, siendo perseguido por una partida, un grupo grande de estos expedicionarios ramonenses que se le ponen atrás, que lo capturan finalmente ya cansado, hecho leña, por decirlo en palabras populares,
cerca de Naranjo. Ahí lo hacen preso y lo traen y lo meten a la cárcel. Bueno, al final dice que a él lo engañaron, que Jorge Bolio y Lorenzo iban a hacer una revolución y le dijeron, y que entonces él vino a hacer esto embarcado. Nunca pudo demostrar eso ni nada por el estilo, todos negaron eso. Que le dijeron que buscara a Aquileo, que Aquileo lo iba a acuerpar, y más bien le pegaron un susto donde lo vieron, y Aquileo se metieron corriendo entre la casa, donde vio hombres armados. Mal aconsejado, diría Sí, yo. mal aconsejado. Entonces, de ahí, el general Argueda sufrió un proceso, y finalmente, don Cleto, que era el que iba a poner, hizo una amnistía política, y lo perdonó y los liberó, no paró en nada. Eso causó una gran indignación en San Ramón, y es parte del rompimiento que tuvimos con don Cleto, ¿verdad? Que terminó cerrándonos la biblioteca también, por ese pleito. Pero ya en el 20. En el 31. En el año 31. 31. Ese es parte del rompimiento con don Cleto por la liberación del general Argueda. La gente se indignó mucho porque todavía estaban frescos los cuerpos de los asesinados en el resguardo. Ese es un hecho muy importante. Un tercer hecho que vamos a revelar es este. Recordemos, el 26 de julio de 1953 se da un hecho importantísimo en la vida de Cuba, que es el ataque al cuartel Moncada. Un joven revolucionario, en ese momento Fidel Castro tenía como 21 años, 20 años, con una tropa o un grupo de 82 hombres van a atacar el cuartel más grande de la dictadura de Eso Batista. era en La Habana. En Santiago. En Santiago. Al otro lado. Al otro lado. En Santiago de Cuba. Un plan cuidadosamente establecido, pero que se rompe en el momento porque o sea, un carro está atravesando, una calle la están reparando, por el otro lado viene un desfile, qué sé yo, al final todos llegan descoordinados y algunos no llegan al ataque y entonces son derrotados, ¿verdad? Torturados y muertos muchos, sobreviven 12 de esos 82 que están en la cárcel. Eso fue en el año 53. En el año 55 la presión internacional contra la dictadura de Batista era muy fuerte porque era un dictador muy sanguinario, realmente. Y entonces Batista, tratando de oxigenarse políticamente, anuncia una pantomima de elecciones para hacer ver que él va a ser reelecto y es producto de la democracia, ¿verdad? Entonces, en un gesto magnánimo, sí, libera a los 12 sobrevivientes que tiene desde hace poco más o menos de 3 años presos, lo libera. Y entonces resulta que en Costa Rica estamos en el gobierno segundo de don Pepe y don Chico, que a veces ellos eran amigos. Se dice que Fidel Castro estuvo aquí en el 48, son versiones que yo manejo, ¿verdad? Que me las han contado con mucho detalle. Tengo una foto que todavía me falta verificar la autenticidad de Fidel Castro en San Ramón en el 48. El asunto es que recordemos que cuando Pepe llega a Costa Rica, después del exilio, viene con el cuento de la Legión Caribe. La Legión Caribe recoge revolucionarios de muchos países que van a luchar contra las dictaduras. Los tiempos de Marcos Pérez en Venezuela, de Bosch en Dominicana, de Pinilla en Colombia, Somoza en Nicaragua. Todas las dictaduras que hay en América Latina están a la expectativa de la Legión Caribe. Y Fidel Castro era uno de esos. Posiblemente eso lo atrajo a Costa Rica en esos años. Muy jovencito, tendría 17, 18 años. Pero esas eran las andanzas que yo he detectado de Fidel, ¿verdad? Inclusive en el famoso Bogotazo de 1948, ahí estaba, en una delegación estudiantil. El asunto es que Fidel lo libera Batista en diciembre del 55 y don Pepe y don Chico se lo traen para San Ramón. Invitado. Eso es algo que la mayoría de la gente desconoce. Entonces, el don Chico tiene una finca en La Paz. En lo que ahora se llama La Paz, pero en aquel tiempo era la finca La Paz de don Chico en Piedras Norte, ¿verdad? En donde se entrenó el Frente Norte en el 48, en donde se creó el Partido de Liberación en el 50, una finca que tiene un bagaje histórico muy importante en este país. Y en el 55, ahí albergan a Fidel. Hay varias versiones, que estuvo 3 meses, que estuvo 5 meses, pero por ahí estuvo. A mí me contaba Lolito Barrantes, un ciudadano ramonense que todos los ramoneses lo conocemos. Bueno, ahí lo dejo de referencia. Lolito, una vez parado yo ahí en los apartamentos donde yo vivía, que
ahí hubo una soda de un hermano del que se llamó el People's Bar. Y Lolito me dijo, ahí donde estás parado vos, yo conocí a Fidel Castro, wow, un hombre grandote y toda la cosa. Y Lolito dio ese testimonio, inclusive en un programa de televisión en el que yo los acompañé. Y mucha gente ha dado ese testimonio, por supuesto que no solo Lolito. Entonces, es una faceta muy importante, es interesante en la historia ramonense. Fidel estuvo esos meses en La Paz, fue visto varias veces, ahí tomaba café en Emino Arias, en esa soda que había ahí, y en el People's Bar, una soda que había ahí. Porque aquí se vino a veranear a San Ramón. Exactamente, y de aquí salió hacia México, porque recordemos que en México él arma un grupo revolucionario al que se suma el Che, que acaba de pasar por Costa Rica en su moto, viniendo desde Argentina, y ahí organizan, compran un famoso yate que se llama el Granma, que está en el Museo de la Revolución en Cuba, en La Habana, y en ese yate salen de Yucatán, México, hacia Cuba, en el inicio de la revolución que triunfará o que terminará el 31 de diciembre de 1959. De 58, perdón. Un giro histórico totalmente inesperado. Así es. No, y ahí son datos simpáticos, dice uno, ¿verdad? Curiosidades, pero que denotan también lo que era la importancia, el peso político de esa gente que teníamos en Costa Rica. Sí tiene Así peso. Bueno, ese es un tercer hecho militar que quería mencionar, que no es una revuelta. Y la otra que queríamos mencionar hoy, Jorge, es el recordar cómo es que en 1955 enfrentamos una invasión muy importante desde Nicaragua, que buscaba el derrocamiento del gobierno de don Pepe Figueres, que es parte de lo que hablábamos en el programa anterior, de las causas de la revolución del 48 y todos los antecedentes que hubo desde el caudillismo de León Cortés, que era como que había un apego al poder, que era lo que había, no había una diferencia ideológica entre lo que se quería hacer. Y entonces Calderón se va para Nicaragua, donde está exiliado, y desde ahí organiza una invasión con el apoyo de Somoza. Esa invasión se da por el Parque Nacional de Santa Rosa, que ahí son los combates. Somoza el Viejo. Somoza el Viejo, sí, Somoza García. Tacho Anastasio, Sí, Somoza ahí viene García. toda la historia sobre el parque, la toma de Santa Rosa. Y demás. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en el 55? Bueno, recordemos que don Pepe había abolido el ejército en el 48, pero la Constitución sí establece que en caso de necesidad el gobierno, el Congreso da una autorización y se llama a las armas. Eso sucedió en el 55 y de ahí lo que se recoge es lo más selecto de la juventud. En San Ramón fue sorprendente ver muchachitos de 17 años escapándose a pelear a Santa Rosa. Sí, aquí en San Ramón hay muchos casos. No voy a mencionar nombres porque sería injusto, ¿verdad? Vamos a pasarles ahí una lista de la placa que hay en Santa Rosa de cuáles fueron los combatientes ramonenses, porque allá hay una placa, y en el José Figueres también está, para que los conozcan. Pero la juventud ramonense, que era básicamente colegial, recordemos que San Ramón tenía colegio desde el 52, así que en el 58 casi que esos eran los primeros bachilleres que estaban saliendo, o los segundos, tercera generación, pero era una juventud muy nueva, muy pura, ya con un poquito de formación, y que tenían ese espíritu cívico y se enrolaron en esa campaña. ¿Quién lideró esa campaña? Porque estamos hablando de la participación de los ramoneses en los hechos bélicos. Y lo lideró el hombre que había sido la mano derecha de don Pepe en el 48. Ahora don Pepe estaba como presidente y entonces encomendó a su segundo, que siempre fue su amigo y compañero desde la pura infancia, que era don Chico Orlich, ¿verdad? Don Chico le tocó encabezar esa manifestación militar, ¿verdad? Organizar la defensa del país, que ya vino dentro de un contexto más complicado, ¿verdad? Porque ya había pasado la Guerra Mundial, ya había empezado la Guerra Fría. Entonces ya todos esos movimientos eran vistos con desconfianza cuando no eran organizados por Estados Unidos, ¿verdad? Por las fuerzas afines, sino que en este caso se trató como de algo que no tenían para ellos ni pies ni cabeza. Entonces, los Estados Unidos, que en su momento tuvieron un gran recelo con don Pepe por el tema de la Legión Caribe, en el 55 más bien se prestaron y le vendieron, si mal no recuerdo, 5 aviones
Por ¿verdad? ahí yo tengo fotos de esos aviones. Sí, se los vendieron como a $1 cada uno. Y entonces a mí me contaba don Arnaldo Acosta, que en paz descanse, que fue uno de los combatientes, y Félix Montero, Umaña, mi amigo, todavía tenemos a don Félix por dicha, que estuvieron allá en Santa Rosa. Y ahí dice, nosotros, dijo Arnaldo, yo estaba Atrincherado. atrincherado, dice, acá, tengan la cabeza baja, esperando que nos dijeran qué hacer. Cuando dice, pasaron los avioncillos, Ellos tenían eran casas. ataques aéreos. Sí, casas, y entonces pasaron los aviones y en la montaña donde estaba la tropa esta de invasora, la barrieron ametralladora. Dicen que fue una tremenda masacre, ¿verdad? Pero que esos aviones inclinaron la balanza, definitivamente, porque nadie contaba con una fuerza aérea en ese momento para invadir el país. Entonces, son cosas tristes que pasaron en la historia, provocaron sangre, provocaron dolor, provocaron divisiones, cosas que yo creo que ya están superadas, pero que hay que relatarlas, son parte de la historia. La historia nuestra es importante y estas cosas la gente debe conocerlas y valorarlas, ¿verdad? Y que conste, nosotros aquí no venimos a emitir opiniones, sino narramos hechos. Participarles a ustedes de los datos históricos, ¿verdad? Así que son cosillas que quedan, ¿verdad?, en la historia militar de los ramonenses a través de la historia nacional. Hoy les hemos traído 4. Y Dios quiera que no haya más. Yo espero que no. Yo espero que no. Pero si va a haber, tenga por seguro que los ramoneses van a estar en primera fila. Siempre y cuando se esté luchando por una Costa Rica mejor. Ese es el mensaje. Con esto, Jorge, Hasta ahí hoy. hasta ahí llegamos hoy. Vamos a cerrar la... Bueno, agradecimiento multizonas por la oportunidad. Así es. A traerles a Omar ustedes. Sánchez, que ahí está hoy de camarógrafo. Ajá, y que darnos la oportunidad de traerles estos interesantes datos que inclusive aquí vamos aprendiendo algunos, porque hoy aprendí cosas que no conocía. Bueno, Paul, muchas gracias. Gracias, ahorita vos. Y a ustedes, A amigos. ustedes en sus casas, donde quiera que estén, feliz día.